Bienvenidos a GoTraders a la tercera lección del tercer mes de la mentoría anual de GoTrading. En esta lección, según el temario que estamos llevando a cabo, nos toca estudiar patrocinio institucional. Vamos a definir qué es el patrocinio institucional, pero vamos a entenderlo en ambos contextos, tanto un escenario alcista como un escenario bajista, ¿ok? En primera instancia, el patrocinio institucional quiere decir que nuestra orden, nuestra operación o el área de trabajo sobre la cual vayamos a realizar un análisis para colocar un trade dentro del mercado va a estar respaldada también por el market maker y por distintas instituciones que operan dentro del mercado, sobre todo instituciones que cuentan con el dinero suficiente como para ser parte o para ser la contraparte del commercial o del banco central, ¿de acuerdo? Véase fondos de inversión, véase bancos con una cantidad de dinero bastante interesante, ¿ok? Sobre todo que puedan mover al precio, porque eso es básicamente lo que nos va a interesar, identificar, ¿ok? Los potenciales movimientos direccionales que el precio va a deformar, siempre y cuando tengamos en consideración el área, el espacio de trabajo. Es decir, en términos muy sencillos, una neutralización. Perfecto. Vamos a ir entonces al primer escenario, que sería un escenario alcista. Vamos a estudiar qué consideraciones hay que tener presentes en un escenario alcista para poder discernir la dirección del precio de la manera más adecuada. Perfecto. Ok. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la observación del origen de un movimiento direccional en temporalidad mayor. Es decir, desde dónde parte el movimiento. Si parte de una neutralización, si parte de un fair value gap, si parte de un overbought, si me entienden. Va a ser importante que en principio identifiquemos esto. Y recuerden que para identificar el patrocinio institucional únicamente vamos a estudiar, ok, temporalidad mayor. A partir de la temporalidad mayor es que vamos a definir nuestro directional bias, ¿ok? Porque básicamente si logramos identificar la potencial dirección en temporalidad mayor, en temporalidad menor se va a hacer muchísimo más sencillo, ¿ok? Con los conceptos, con las lecciones que hemos estudiado, por ejemplo, en el segundo mes sobre anticipación de Euroswings, vamos a tener setups que, como dice Michael Houston, pan con mantequilla, es decir, pan comido, ¿ok? Muy, muy fáciles de identificar. Entonces, este movimiento direccional al que me hago referencia, ¿ok? De dónde parte, cuál es el origen, puede ser un movimiento direccional, puede ser una expansión, puede ser una reversión, ¿ok? Puede ser una expansión, por ejemplo, si vemos que el movimiento sale de un order block que está siendo validado, puede ser una reversión, véase que las reversiones se crean a partir de las neutralizaciones, como también puede ser un retroceso a una zona de fair value. Ok, sí se sabe perfectamente que es un retroceso a una zona de fair value. Es básicamente que en un escenario alcista esperaríamos que el precio retroceda a perfecto, 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 excelente. Discount o el 50% sería fair value para colocar una compra en un escenario alcista, por supuesto que sí. Ok, ¿qué es lo que vamos a identificar? ¿Qué es lo segundo que vamos a identificar? Vamos a identificar vacíos de liquidez inferiores de corto plazo, es decir, que sean potencialmente rellenados en el tiempo, ¿ok? En el espacio-tiempo en el que el precio va a crear ese potencial retroceso hacia una zona de fair value. Excelente, Argen. 50% y discount. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos en el vacío de liquidez? Bueno, lo principal es que vamos a procurar generar una confluencia o encontrar una confluencia y vamos a tener la expectativa de comprar en una zona de discount, ¿ok? Sobre todo que sea una zona de sell side liquidity run, ¿ok? Combinemos ahora conceptos como sell side liquidity, sell stops, internal range liquidity, ¿ok? Discount y liquidity runs. Recuerden que el precio es atraído justamente por estas zonas de vacío de liquidez, ¿ok? Por eso se puede decir que los vacíos de liquidez tienden a ser rellenados, ¿de acuerdo? La tercera cualidad, ok, el tercer aspecto que vamos a tener en consideración es la identificación de buy liquidity o liquidez en compra, ok, por encima de máximos. Recuerden que esto lo hacemos principalmente en temporalidad mayor, es decir, que de identificar en temporalidad mayor estos insights, si tú colocas una compra en discount en temporalidad mayor, esa compra no necesariamente la vas a mantener 10, 15 pips, sino teniendo un panorama de expansión amplio, ¿ok? Tú probablemente puedas mantener esa compra a 100, 200, 300 pips, ¿ok? Claro, esto en el caso de que hagas hold o mantengas la operación, pero por supuesto que puedes ir encontrando setups a lo largo de todo el desarrollo de la expansión alcista, ¿sí me entiendes? Del rally alcista, ¿ok? Para la redundancia del término, pero es importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿qué vamos a observar? ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando el precio
busca la liquidez por encima de máximos. Vamos a identificar o asumir que estos van a ser contextos para colapsar nuestra operación en largo y emparejar una operación en corto. Recuerden que el retail trader está comprando en ese rompimiento, por lo tanto, vamos a procurar colocar trades u operaciones de manera lógica en escenarios alcistas en áreas de discount y vamos a procurar salir también en un área lógica, ¿ok? En este sentido, en la neutralización de un máximo anterior y de ese modo también sería un área lógica para un potencial setup en corto. Perfecto. El cuarto factor, el cuarto aspecto que hay que tener en consideración va a ser el estudio de cómo influye la hora del día en la dirección del precio. Esto va a ser importante cuando se trata de colocar trades en determinados order blocks, ¿ok? En principio, la identificación del mínimo formado en Londres, que en el caso de un escenario alcista, recuerden que tenemos la posibilidad de identificar un Euro Swing bajista. Y en ese Euro Swing, la potencial formación de un order block que se ha creado claramente en la neutralización de mínimos anteriores y su potencial reutilización. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vas a hacer es utilizar ese order block que va a ser usado para recapitalizar órdenes, ¿me entiendes? Esa va a ser la lógica que vas a utilizar. En el caso, ¿okay?, de que este mínimo ya haya sido formado, vas a utilizar o vas a identificar el mínimo formado en New York. En Nueva York o en la sesión de Nueva York, New York en Kilson, podemos tener un retroceso hacia un nivel óptimo de entrada o hacia el order block formado precisamente en Londres. En este caso, bullish order block formado en Londres. Como también podríamos tener recién en la sesión de Nueva York, en la New York en Kilson, la formación del mínimo del día. Y luego, ok, podríamos tener claramente la formación de un rally, una expansión alcista, ¿de acuerdo? Evidentemente, hacemos una especie de unificación o de comprensión de contextos. Esto querría decir que si se identifica un mínimo en New York Open Kilson, ¿ok? O si se forma un mínimo a lo largo de la sesión de Nueva York y luego viene el solapamiento de la London Close Kilson, en la London Close Kilson podríamos ver una reversión precisamente en ese order block de formado en la New York Open Kilson, ¿ok? Por lo tanto, la London Close Kilson también nos podría dar un setup en discount, ¿de acuerdo? Ténganlo en consideración. Ahora, ¿a qué me refiero con emparejar órdenes? Me refiero a que cuando el retail trader compra en un rompimiento alcista, nosotros vamos a vender, ¿ok? Porque el market maker lo que estaría haciendo es básicamente colapsar sus operaciones y que el colapso de operaciones de tipo market maker generaría una reversión considerable o significativa. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Vamos a ir ahora, vamos a ir al escenario bajista. ¿Perfecto? ¿Qué cosas hay que considerar en un escenario bajista? Principalmente lo mismo, la observación que hemos ya considerado en un escenario alcista, que sería el origen de un movimiento direccional en temporalidad mayor que nos va a dar el espacio para que nosotros podamos construir ese setup que queremos, ¿de acuerdo? Este movimiento puede ser una expansión, puede ser una reversión o puede ser un retroceso. En este caso, un fair value. Para escenarios bajistas, un fair value sería una zona de excelente, una zona premium. También podríamos considerar el equilibrium, ¿de acuerdo? Excelente. Ahora, ¿qué aspectos adicionales hay que considerar? Segundo aspecto, tercer y cuarto aspecto. Principalmente vacíos de liquidez ya no inferiores, porque estamos en un escenario bajista. Buscaríamos que se generen más bien escenarios vacíos de liquidez de tipo bajista, por supuesto, porque de esa manera, pues, tendríamos una operación muy rápida, ¿ok? Pero en este caso, buscaríamos que el precio busque vacíos de liquidez superiores, ¿ok? De corto plazo. Esto en retroceso, esto una vez formada la expansión, por supuesto, ¿no? Porque el precio pues estaría buscando fair values para colocar, o perdón, el market maker estaría buscando un fair value, una zona de precio justo para volver a colocar colapsar sus trades, ¿ok? Y en ese sentido volver a generar un movimiento direccional. Por lo tanto, la expectativa que vamos a tener nosotros para trabajar en esa área, ¿ok? Es vender en premium. Esto lo podemos identificar perfectamente, sea que ajustemos un espacio, un área, un nivel, ¿ok? Por ejemplo, encontramos un nivel óptimo de entrada dentro de un Fair Value Gap, podemos utilizar eso, ¿ok? A nuestro favor. Si tenemos un nivel óptimo de entrada en confluencia con un Bearish Proportion Block, podemos utilizar eso a nuestro favor. Esto quiere decir que el precio va a buscar Buy Side Liquidity Run, ¿ok? Es decir, el vacío de liquidez que está en zona premium va a atraer al precio, ¿ok?
con fuerza, pero en la medida en la que ese vacío de liquidez sea rellenado, vamos a tener la potencial oportunidad, ¿ok? O la oportunidad de construir un setup en corto ahora sí. El tercer aspecto que hay que considerar es la identificación de sell liquidity o sell side liquidity, sell stops por debajo de mínimos. Eso lo vamos a utilizar en cuestión de objetivos. Quiere decir que vamos a ir a por la neutralización de mínimos anteriores, ¿de acuerdo? Estos contextos en los que nosotros adecuadamente logramos identificar sell stops, ok, por debajo de mínimos o liquidez pendiente por debajo de mínimos van a ser contextos óptimos para el colapso de nuestros trades u operaciones en corto y a su vez van a ser básicamente contextos favorables para poder emparejar esos trades en corto retail, ok, que básicamente el retail trader está colocando porque se está rompiendo un mínimo. Nosotros vamos a poder aprovechar ese movimiento direccional para emparejar una operación en compra o un largo, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo de identificar. Recuerden que se los he mostrado en lecciones anteriores. Por encima de la neutralización de un máximo, vamos a tener siempre un nivel que el precio va a buscar, ¿ok? Y tenemos sin fin de niveles, ¿ok? Tenemos order blocks, tenemos order gaps, tenemos figuras completas, medias figuras, tenemos niveles óptimos de entrada que serían resistencias implícitas. En el caso de un escenario bajista, lo mismo, por debajo de la neutralización de un mínimo, tendríamos un bullish order block, tendríamos un fair value gap, tendríamos el relleno total de un vacío de liquidez, tendríamos una figura completa, un nivel óptimo de entrada de tipo bullish implícito, ¿ok? Son aspectos que habría que considerar a la hora de pues, realizar nuestros análisis. Recuerden que no basta con tener solamente un concepto en mente, sino que hay que comprender todo el contexto. Lo que estamos aprendiendo a lo largo de la mentoría de Cat Trading no es una estrategia como tal, sino es entender por qué suceden las cosas y a partir de qué se generan básicamente los movimientos. ¿Perfecto? El último aspecto a considerar sería el estudio de cómo influye a la hora del día en la dirección del precio. ¿Ok? Pero para un escenario bajista, vamos a identificar la formación de un máximo en Londres, ¿ok? En London Open Kill Zone o en London Session, ¿ok? Claramente antes del solapamiento de New York Open Kill Zone, ¿ok? Esto quiere decir que antes de las 7 de la mañana vamos a tener pues esta información, por supuesto. Y en el caso de que no operes Londres, tú cuando te levantes por la mañana, hora New York, claro está, y encuentres máximos en este sentido que te permitan a ti tomar trades o respaldar tus órdenes en corto, potenciales órdenes en corto, pues vas a poder utilizar los order blocks o los bearish order blocks que se formen en Londres. Lo siguiente es identificar los máximos que se forman en New York, ¿ok? Porque recuerden que les he mencionado en algún video gratuito de YouTube acá Trading, lo he mencionado de manera escrita, quizá no lo he mencionado de manera oral, ¿ok? Pero es importante entender que por más que el máximo ya se haya formado y por más que de repente ese máximo, ¿ok? Esté en un nivel óptimo de entrada premium, no quiere decir que tú no puedas entrar al mercado. Recuerda que si no tienes una entrada, ¿ok? En el fair value que tú querías o en el precio específico que tú querías, si tu lotaje estándar era de 10 lotes, ok, puedes entrar con 5 o menos lotaje, 5 lotes o menos lotaje, ok. Recuerda que si identificas la dirección de manera óptima y eficiente, no te tienes que preocupar tanto por el lotaje, sino tienes que preocuparte porque, a ver, piensa en lo siguiente, ¿qué es mejor, 10 lotes o 3 lotes, ok? O nada, ¿sí me entiendes? Entonces, esta es una de las razones por las cuales en alguno de los vídeos aplicativos que yo he publicado y compartido con ustedes, no necesariamente mis operaciones las coloco en zona premium para vender, sino que las coloco directamente cuando identifico un movimiento direccional, ingreso en corto, ingreso en compra, ¿ok? Ok, probablemente al final de la lección voy a mostrarles este tipo de operaciones que no necesariamente están en fair value, pero que ustedes van a ir con el tiempo dominando. Perfecto. Vamos entonces a identificar el patrocinio institucional que existe dentro de gráficos, entendiendo estos aspectos, ¿ok? Esto es lo principal para entender cómo nuestras órdenes van a estar respaldadas, cómo los potenciales movimientos direccionales van a estar respaldadas por el market maker y por las distintas instituciones que operan dentro de este mercado y dentro de cualquier mercado en general, ¿ok? Porque inclusive hasta para criptos, ¿ok? Es importante tener en consideración el horario, ¿sí? Cada mercado tiene sus insights a estudiar, por supuesto, pero en general los conceptos son aplicables a cualquier instrumento. Vayamos entonces al gráfico para entender el patrocinio institucional. Ok, tenemos un gráfico diario, perfecto. Recuerden que vamos a empezar a estudiar este gráfico diario desde izquierda a derecha. Estamos en temporalidad diaria en Aussie dólar, okay, o dólar australiano, dólar estadounidense. Y vamos a identificar pequeños insights, ¿ok? A la hora de
identificar dirección. ¿Ok? Porque es importante pulir la dirección. Véase lo siguiente. Recuerden etapas del ciclo de entrega de precio. Nosotros aquí tenemos un movimiento direccional en retroceso porque venimos de un dip, ¿ok? El precio crea una nueva expansión bajista y recuerden que luego de las expansiones probablemente se generen consolidaciones, en este caso acumulaciones, perfecto. Listo, tenemos entonces una consolidación y a partir de las consolidaciones nosotros vamos a ver movimientos direccionales. Es lo que nos interesa a la hora de básicamente asumir una dirección. Véase lo siguiente, traders. Nosotros luego de la consolidación tenemos nuevamente el movimiento direccional bajista porque probablemente veníamos de una dirección bajista. ¿Ok? Entonces identifiquemos los swings y cómo el precio se va deteniendo, porque en base a eso es que vamos a tomar decisiones. Perfecto. ¿Ok? Luego de ello, ¿qué tenemos? De esta expansión, ¿ok? Nosotros podemos observar lo siguiente. Se está validando un order block, ¿ok? Se está creando un swing low y el precio está dejando aquí buy side liquidity run. Perfecto. Es decir, que aquí podríamos vender en premium o podríamos continuar vendiendo en premium. Vamos entonces a establecer un rango muy específico aquí dentro del price action. Y va a ser un rango que ustedes van a tener en consideración a la hora de analizar sus gráficos también en cualquier temporalidad, pero en este caso para identificar el patrocinio institucional, recuerden que las órdenes de tipo institucional se colocan en temporalidad mayor, por eso es que partimos de este gráfico. Perfecto. Tenemos entonces desde el precio de apertura de la vela alcista que estamos viendo en nuestras pantallas, un rango hasta el precio de cierre de la última vela alcista de ese swing impulsivo alcista en retroceso, es decir, precio de cierre, precio de apertura. Vamos a denominarle a este espacio, ¿ok? En donde únicamente a la izquierda tenemos volumen transaccional en ventas, buy side liquidity run. Perfecto. Es decir, que el precio potencialmente va a ser atraído por esa zona de buy side liquidity run. Recuerden que no hay soportes ni resistencias en esta zona, por lo tanto, en el futuro, lo más probable es que el precio básicamente queme esa zona, ¿sí me entienden? ¿No? Por decirlo de alguna manera coloquial o popular, en términos un poco más cultos, se rellene esa zona de precios. Ahora vamos a ver por qué. Y es que como ustedes se pueden dar cuenta, lo que tenemos allí es al precio en el futuro rellenando esa zona, pero sí respetando este bear short block, ¿ok? Esta zona de buy side liquidity run es lo que atrae al precio, quiero que eso quede muy claro. Listo, luego que tenemos una consolidación nuevamente, ¿ok? Consolidación nuevamente, claro, tiene direccionalidad, podemos tener consolidaciones con una especie digamos, diagonal, ok, no todas las consolidaciones son verticales, o perdón, horizontales. Y luego tenemos nuevamente un movimiento direccional bajista. Ok, en este último movimiento direccional bajista, el precio está neutralizando los mínimos, mínimo anterior, ok, mínimos de la consolidación, por supuesto. Pero una vez que se neutralizan esos mínimos, lo que vamos a ver a continuación o lo que vemos a continuación es la formación de un rally boom. Ese rally lo que busca es buy side liquidity run en este contexto, toda la liquidez, ok, que existe básicamente en el volumen o en el cuerpo de estas velas bajistas, porque básicamente acá tenemos vacío de liquidez, ok, es precisamente eso lo que busca el precio. No hay soportes ni resistencias que constituyan obstáculo, esto lo han visto en liquidity runs, y fíjense, se crea un order block en la neutralización y el precio tiende a respetar ese order block, ¿se fijan? Entonces tenemos aquí en primera instancia, ok, la llegada del precio a ese bullish short block. Y aquí recuerden que les he hecho muchísimas veces la acotación, ok, o la observación de que ustedes al tener la última vela muy pequeña pueden combinar o fusionar la penúltima con la última. Perfecto. Listo, tenemos entonces, esa es la razón por la que el precio reacciona justamente allí. Entonces tenemos la reacción, tenemos entonces al precio creando la expansión alcista en busca de esta zona de buy side liquidity run. Perfecto. Y esa sería la razón por la que vemos al precio alcanzar niveles superiores. ¿Ok? En términos de dirección, podríamos perfectamente haber utilizado este bullish order block y entender que el precio ha de subir porque básicamente este order block está respaldando nuestras órdenes. Tenemos vacío de liquidez aquí y acá tenemos buy side liquidity run. ¿Ok? En el caso de que no estemos totalmente seguros de entrar en un trade en compra, recuerden que en el caso, siempre vamos a nosotros a profundizar en temporalidad y profundizar en temporalidad nos va a nosotros brindar los insights que necesitamos para entrar en compra o no. En este caso, por ejemplo, este mínimo que ustedes ven de esta vela alcista, ¿ok?
Recuerden que nosotros hemos estudiado anticipación de Jurasons. Ese mínimo probablemente se ha creado en la neutralización de una especie de consolidación dentro de estas velas diarias. Si estas velas diarias las pasamos a 5 minutos, ok, vamos a poder ver máximos o mínimos, muchos más máximos o mínimos que probablemente dentro, ok, de esa temporalidad hayan sido neutralizados. Y recuerden que para la potencial deformación de movimientos direccionales alcistas necesitamos ver neutralización de mínimos, ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo no suelo utilizar, yo no utilizo, de hecho, no es algo que les vaya a mostrar o enseñar que a lo largo de la mentoría. Yo no utilizo, no voy a enseñarles Breaking Market Structure, BOS, Market Shift, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino básicamente interpretar el price action en términos de liquidez, en términos de neutralización de órdenes pendientes, activación de órdenes, ¿ok? Listo. Formación de order block o de bullish order block, respeto al bullish order block, y recuerden que en la medida en la que el precio va respetando order blocks consecutivos, ¿ok? Evidentemente con sus respectivas neutralizaciones, vamos a obtener un movimiento direccional en tal dirección. Necesitamos ver básicamente esa reacción inmediata, esa reacción dinámica del precio a los bullish order blocks que nos confirme, ¿ok? Que el precio va a tomar determinada dirección. Tenemos entonces el relleno de esta zona de Buy Side Liquidity Run. Perfecto. Buy Side Liquidity Run. Esto es muy fácil de identificarlo y podríamos siempre tener la expectativa de que en estos espacios que están entre, por ejemplo, en este contexto, precio de apertura de última vela alcista y precio de cierre, en este caso también última vela alcista, ok, pero en este caso de este retroceso vamos a tener siempre un rango de trabajo que potencialmente el precio va a atraer con fuerza. Entonces, si estamos muy cerca de tocar nuestro take profit y tenemos buy side liquidity run, probablemente sería sensato que nosotros subamos un poco el take profit, ¿ok? Es decir, que en el caso de encontrar un trade en compra aquí, en este bullish short block, no necesariamente nuestro take profit final estaría por encima de la neutralización de estos máximos o de estos máximos, sino inclusive por dentro de la zona de buy side liquidity run, ¿ok? O en definitiva, en el punto de apertura del bearish short block. Estos serían insights adicionales para la colocación de sus niveles de toma de parciales o de take profit final. Ahora yo les hago la siguiente aclaración. Si ustedes tienen un trade en compra aquí, ok, ¿por qué colapsarlo en 10 pips, en 15 pips? No sería lo más sensato. ¿Por qué? Porque básicamente en términos diarios el precio siempre va a ir a por una neutralización y podríamos en todo caso colocar nuestro take profit por encima de la neutralización del máximo más cercano, más próximo para estar seguros. Esto en cuestión de si todavía no te sientes seguro de esperar que el precio neutralice algún nivel, ok, máximo anterior. Pero sí pueden considerarlo. No cierren o no colapsen sus operaciones de manera rápida. Recuerden que es importante que dejen correr las ganancias, saquen parciales para que evidentemente compensen su trabajo, pero dejen correr las ganancias. Un error común acá traders es que nosotros dejamos correr la pérdida, ¿ok? Y porque pensamos que el precio sí va a ir a nuestro favor y la ganancia la cortamos porque nos emocionamos. Para no emocionarnos, es importante que midamos el riesgo que estamos colocando por operación. Perfecto. Luego de esa neutralización de traders, miren que en esta neutralización se forma un bearish short block. ¿Ok? Se forma un bearish short block. Y acá tenemos un bearish short block. Fíjense que el precio valida en este swing high, el bearish short block, y automáticamente el precio tiende a respetar ese bearish short block. En términos diarios, si nosotros tenemos esta expansión alcista, vamos a tener ahora, por ejemplo, si esperamos un retroceso, podemos entender que el precio va a llegar nuevamente a este bullish short block y podríamos colocar un trade en corto, ok, hasta ese bullish short block. Áreas lógicas de entrada y de salida. Pensemos en lo siguiente. Recuerden que el área más lógica para entrar en un corto sería la apertura de un bearish short block, ok, y el área más lógica para salir de un trade en corto sería la apertura de un bullish order block. Acá tenemos bullish proportion blocks y el precio perfectamente crea reacciones en esos bullish proportion blocks. ¿Se fijan? Estos bullish proportion blocks no necesariamente quieren decir que van a detener al precio, pero pueden ser zonas lógicas para colapsar nuestras operaciones en venta. Entonces va a depender muchísimo de dónde nos encontremos, ok, del contexto que estemos básicamente trabajando y de las áreas o precios específicos que decidamos seleccionar para salir de nuestra operación de manera total. ¿De acuerdo? Fíjense que algo que les he mencionado que es bastante interesante es cómo el precio antes de neutralizar un mínimo o en la medida en la que se neutraliza un mínimo de la curva de compras anterior, ok, tiende a generar un pequeño retroceso. Recuerden que estas velas alcistas, ok, estas velas alcistas
básicamente cuando el precio está retrocediendo y formando un nuevo sueño alcista, representan bearish reclaim blocks, ¿ok? Sin embargo, las velas bajistas también van a ejercer su presión como una especie de bloques de mitigación. Y esa es la razón por la que nosotros veríamos aquí el precio justamente llegando a esta zona de estas velas bajistas. Tracen estos niveles como niveles de referencia, no como puntos de entrada necesariamente, porque recuerden que para confirmar esto necesitamos ver la formación de un swing high, ¿ok? En temporalidad menor. Esto lo vamos a ver cuando más adelante avancemos en las láminas y hablemos de los máximos o mínimos que se van formando precisamente en Londres o en Nueva York. Esto es lo que a nosotros nos permite entender, ¿ok? Por qué el precio continúa cayendo, pero hacia dónde continúa cayendo. Recuerden la respuesta inmediata dinámica que necesitamos ver en el price action para confirmar una operación. Y en este caso, nosotros lo que tenemos ahora es el respeto a la llegada, no respeto todavía, ¿ok? La llegada del precio al min threshold de este bullish short block de 2 periodos, ¿ok? Nosotros lo que potencialmente vamos a esperar allí es una reacción y o formación de un siguiente overbought. Pero antes de eso, vamos a, claro, si el precio llega aquí, ¿cuáles van a ser mis niveles de objetivo? Bueno, eso no es tan complicado de definir o de seleccionar. Fíjense que nosotros a lo largo de esta curva de ventas vamos a tener máximos, ok, claramente definidos. Y vamos a tener un máximo más lejano, que sería el punto máximo de liquidez, en donde probablemente sería adecuado, ok, y razonable y sensato colapsar nuestros trades en largo. Estamos en una temporalidad diaria, por lo tanto, es sumamente viable colocar una operación en compra y colapsarla en la neutralización del máximo anterior en términos de gráfico diario. ¿Cómo se identifican entonces estas zonas, ok? O como nosotros llamaríamos a estos máximos, que hay por encima de estos máximos, de este máximo y de este máximo, claramente por encima de estos máximos también, pero me interesa marcar los que se ven mejor, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces por encima de este máximo y de este máximo? Sí, excelente también. Aquí, por ejemplo, tenemos una candle, sí, por si se referían a ese candle, pero es excelente. Tenemos buy side liquidity, buy stops, ¿de acuerdo? Eso es justamente lo que nosotros vamos a buscar a la hora. También tenemos vacíos de liquidez, ok, tenemos fair value gaps también. Vamos a utilizar esas zonas, recuerden, como objetivo o bien como zonas de trabajo. Pero en este sentido, nuestro horizonte estaría precisamente en la neutralización del máximo de ese fractal, porque estamos básicamente en una zona de discount de un fractal anterior. Es decir, nuestro dealing range está establecido por este mínimo y por este máximo. Y si el precio nos logra brindar una respuesta dinámica o inmediata en este bullish fair block, esperaríamos que se neutralicen estos máximos. Nuevamente, si tengo un trade en compra aquí, ¿lo voy a colapsar en 10, 20 pips? No necesariamente. Puedo mantener esa operación hasta la neutralización de estos máximos. ¿Qué sigue? Fíjense que nosotros vamos a esperar que el precio cree un segundo overblock, ¿de acuerdo? Y en la medida en la que se crea ese segundo overblock, vamos a utilizarlo a nuestro favor. Vamos a profundizar en temporalidad claro, de temporalidad diaria, temporalidad de 4 horas, para que se vea, digamos, este contexto mucho más estructural en términos de neutralización de máximos, mínimos y dirección, ¿de acuerdo? Ok, estamos entonces en un gráfico de 4 horas y en este gráfico de 4 horas vamos a volver a establecer uno de los niveles que ha sido claramente respetado por el price action. Y ese nivel ha sido el mid threshold del bullish short block que establecimos en temporalidad diaria. No tenemos una entrada al PIB o a la llegada del precio al PIB, necesariamente no tiene que suceder así acá traders, ¿ok? Esto conlleva entendimiento, ¿ok? Necesitan ustedes tiempo para comprender que el precio puede formar el swing low por encima del nivel, en el nivel o por debajo del nivel. Perfecto. Y esto depende estrictamente de la hora del día en la que el precio está desarrollando esa expansión. ¿De acuerdo? Fíjense que nosotros no basta con definir un nivel, necesitamos tener por lo menos un espacio que en confluencia que patrocine o respalde nuestra potencial operación o construcción de setup en compra. Es decir, un área, un pequeño espacio dentro del gráfico que nos permite a nosotros validar básicamente la potencial formación del swing low. Por lo tanto, lo que hemos de trazar para validar esa zona, para buscar un espacio estrecho, que sería principalmente trazar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci en nuestro dealing range, de mínimo a máximo.
Nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos el mean threshold del bullish order block en confluencia con el 79%. Ok, perfecto. Tenemos una confirmación por Fibonacci de un soporte implícito. Perfecto. Está en un nivel de patrocinio institucional. El mean threshold. Perfecto, sí. Vayamos entonces a buscar un segundo tipo de confluencia. Este segundo tipo de confluencia, si lo conocen, voy a acercar el gráfico para ver quién me puede colocar en el chat qué tipo de concepto es este. Ok. Excelente. Tenemos una media figura. Perfecto. Y, ok, en ese espacio que existe entre la media figura y el mean threshold del order block, tenemos evidentemente un espacio en donde esperaríamos que el precio reaccione. Ok, lo ideal es por debajo de ese espacio, esperar por encima o en el espacio, crear, construir el setup. Perfecto. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a alejar el gráfico para verlo mejor. Antes de construir el setup, recuerden que hacemos esto de la manera, procuramos hacer esto, claro, tenemos esto en temporalidad mayor, pero necesitamos hacerlo con cierta velocidad, no lo más rápido del mundo, pero sí con cierta velocidad, por lo menos si pretendes operar en temporalidad menor, ok, no tienes paciencia y eres scalper trader. En temporalidad mayor tienes todo el tiempo del mundo, pero sí les digo que es importante que también desarrollen velocidad en esto. Esto claramente es con el tiempo, no es de un día para otro. ¿En qué? ¿Velocidad en qué? Identificación de punto de entrada o zona de entrada, ok, que van a trabajar. Claro, luego de en esa zona ustedes ajustan un nivel y trabajan con precios específicos, precios justos, ¿ok? En este caso trabajarían, por ejemplo, el 0.7156, 0.7177, precios específicos, ¿ok? En donde ustedes pueden colocar sus limits, ¿ok? O sus órdenes por mercado, dependiendo de lo que quieran, básicamente, o cómo quieran operar. Ahora, tenemos una media figura claramente en el gráfico, que para los que no tengan entendido que es una media figura, que es una figura completa, recuerden que en la lista de reproducción de Cat Trading Premier Course Forex Trading tenemos un vídeo en el que se explican las figuras completas y las medias figuras. Pueden dirigirse a ese vídeo para tener un panorama más amplio de qué es una figura completa y qué es una media figura. Perfecto. Ok, entonces vamos a trabajar identificando punto de entrada y objetivos. Lo principal, antes de ir a ajustar el punto de entrada. ¿Por qué? Porque estos objetivos son los que a nosotros nos van a permitir mantener esa operación y no ponernos nerviosos en el caso de que en temporalidad menor veamos algún retroceso, ¿ok? Esto es muy probable, nos puede poner nervioso un retroceso con fuerza, se está generando un vacío de liquidez en nuestra contra, pero lo que dice temporalidad mayor, recuerden que por jerarquía es lo que va a importar más, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente identificamos máximos o que potencialmente hayan de ser neutralizados. Fíjense en este setup o en este contexto que es bastante bonito, porque lo que tenemos aquí es el precio llega, ok, hasta este mínimo, similar al mínimo anterior, o muy cerca del mínimo de la curva de compras anterior, y crea consolidación acá traders. Se crea una consolidación, ok, dentro de este máximo y este mínimo, ¿de acuerdo? El precio está cotizando por dentro de este máximo y este mínimo. Tenemos buy side liquidity run, el precio sube a zona de buy side liquidity run, neutraliza el máximo anterior, retrocede, luego se crea un swing low, equal lows, retroceso, bearish order block y expansión bajista. Traders o retail traders colocándose en corto en este rompimiento de soporte, pero nosotros identificando perfectamente y de manera óptima un bullish order block con mean threshold, evidentemente, y eso es lo que nosotros nos permite, pues, construir el setup de alta probabilidad. ¿En busca de qué? De la liquidez que se encuentra pendiente por encima de los máximos anteriores. ¿A qué se refiere básicamente Michael Hudson cuando dice que por encima de estos máximos hay buy side liquidity, buy stops? Claro, hay órdenes de compra, pero ¿por qué el precio continúa fluyendo hacia arriba? Porque en cada máximo hay stop loss, ¿ok? En cada máximo hay stop loss y se necesita barrer primero todos esos stop loss antes de que el precio vuelva a tomar direccionalidad. Vamos entonces, lo principal, el movimiento direccional, parte del mean threshold, del bullish order block, diario, perfecto. Diario, empezamos desde una temporalidad diaria para entender dónde está el área de patrocinio institucional o el precio de patrocinio institucional. Lo segundo, que vamos a esperar que se forme un segundo order block en ese precio específico, en este caso el mean threshold, en confluencia muy cerca, de manera muy estrecha con la media figura de los 0.7180. Perfecto. Lo tercero,
Vamos a utilizar ese order block. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, vamos a hacer un acercamiento precisamente en este dip, porque es básicamente lo que nos interesa estudiar. Cómo el precio crea este dip tan fuerte que busca justamente este precio específico y luego se toma o se origina una nueva dirección, un nuevo movimiento direccional. Hagamos entonces el acercamiento y acá establezcamos puntos muy específicos dentro del price action, ¿ok? Nuevamente, fíjense, tenemos una vela con un cuerpo muy pequeño. En estos casos, en estos contextos, lo que nosotros hacemos es básicamente unificar ambas velas, ¿de acuerdo? Si unificamos ambas velas, nuestro punto o precio de apertura del bullish short block es este, ¿ok? No este, es este de aquí. Entonces vamos a establecer nuestro punto de apertura del bullish short block, ¿ok? Y el punto mínimo que sería nuestro, básicamente, reaction, ¿de acuerdo? Tenemos el precio validando, ¿ok? Validando el bullish short block, es decir, cotizando con cierres de vela por encima del bullish short block. Y fíjense lo que pasa, el precio primero, interpretemos estas mechas, ¿sí? Recuerden que les he mostrado que las mechas son vacíos de liquidez que potencialmente son rellenados, ¿ok? Buy side liquidity. Por lo tanto, fíjense cómo el precio primero neutraliza máximo del bullish short block. Tenemos retroceso. En estos contextos, para anticipar el respeto al mean threshold de este nuevo bullish short block, no deberíamos ver cierres de velas por debajo del 50% de este order block. Si es un order block como tal, podríamos inclusive anticipar un trade en compra, colocar el trade en compra aquí y salir en el rejection de aquí. Solo como sugerencia, ¿ok? Solo como sugerencia. Porque nos podemos arriesgar a que el precio retroceda, llegue muy cerca de nuestro punto de entrada y nos saque en break-even, ¿ok? Entonces consideren que ustedes pueden colapsar su trade luego de que se rellena esta zona de buy side liquidity run, rejection block, listo, listo. Tiene una cantidad de pips bastante significativa porque estamos en temporalidad de 4 horas acá, traders. Son alrededor de desde los 0.7180 hasta los 0.7260 aproximadamente. Estamos hablando de alrededor de unos 80 pips de movimiento. Es decir, que tú puedes comprar aquí, lo mismo, mínimo, máximo, equilibrium, discount, boom. ¿De acuerdo? Aplicamos lo mismo, eso lo reducimos en temporalidad, ¿de acuerdo? Evidentemente. Fíjense que el precio sale, ¿ok? Con cuerpos de vela, ¿ok? Ahora enfoquémonos en los cuerpos de vela, ¿ok? De básicamente este rally. Tenemos el máximo y luego el precio se introduce nuevamente a la zona de sensibilidad del bullish short block. Inmediatamente el precio se introduce a la zona de sensibilidad del bullish short block, no necesita llegar al mean threshold, ¿de acuerdo? No necesita llegar al mean threshold. Expande el system. Este es un aspecto que vamos a considerar a la hora de formular o construir nuestros setups. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a reducir de temporalidad de 4 horas a temporalidad de 1 hora y en temporalidad de 1 hora vamos a volver a identificar los niveles que están por dentro de ese bullish short block para entender cómo se forma este mínimo. ¿Ok? Es decir, ¿por qué el precio se introduce al bullish short block y no necesariamente llega al mean threshold? Veamos. Aquí, por ejemplo, voy a establecer nuevamente en temporalidad de 1 hora buy side liquidity buy stops y buy side liquidity buy stops, tal y como establecí ello en temporalidad de 4 horas. Es decir, que siempre vamos a tener insights que a nosotros nos confirme que el precio va a ser atraído y con fuerza justamente a esas zonas superiores. Hagamos el acercamiento entonces aquí. Fíjense que por dentro del bullish short block de 4 horas tenemos un order block también. ¿De acuerdo? Tenemos un order block, el precio válido del order block. Fíjense aquí en esta reacción. Si es que no la logran ver, la voy a marcar con una flecha para que ustedes la puedan observar mejor. Listo. Se introduce a la zona. Fíjense, basta con que toque el máximo del bullish short block y el precio expande nuevamente al sistema. Ahí estaría nuestra operación, por ejemplo, una operación en sesión. Listo. Vamos a ver también el tema de los horarios, no se preocupen. Pero tenemos mínimo, tenemos máximo, tenemos retroceso, nivel óptimo de entrada, pero un bullish short block en el camino. Perfectamente utilizable para la potencial formación de una nueva expansión al sistema. Y esto es lo que hace básicamente que operar o hacer trading sea muy sencillo. Porque en la medida en la que tú logres identificar estos insights, claro que apenas es el principio de los insights, se convierte pues en algo muy sencillo de aplicar. Porque estás comprendiendo que los niveles se van formando a partir de temporalidad mayor y que básicamente se van respetando estos
consecuentes, ¿no? Básicamente, por decirlo así, por ejemplo, bullish order blocks que están dentro de otro order block también se respetan y a partir de ahí se forman nuevas expansiones alcistas. Véase lo siguiente, vamos a marcar los horarios. En este caso voy a hacer un acercamiento para que ustedes lo vean mejor. No necesito marcar el Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo para entender que es un nivel óptimo de entrada. Básicamente, si nos fijamos en los cierres de vela y pasamos a un gráfico de líneas, se entiende, ok, la idea es que ustedes también desarrollen su vista, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada en 70.5% aproximadamente. Ok, es normal que el precio llegue o se introduzca al bullish order block, necesita recapitalizarlo, por supuesto, pero veamos entonces qué tipos de order blocks son. Tenemos un bullish order block creado en London Session, ok. Fíjense, London Session. Esto es el principal insight que hay que considerar. No necesariamente en la en la Killzone, ¿ok? Sino en la London Session. Un insight, principal insight a considerar. Es un order block con un cuerpo bastante importante. Podemos entonces utilizarlo en el caso de que el precio nos brinde un retroceso. ¿Qué tenemos en este mínimo? Tenemos al precio llegando. Fíjense en lo siguiente. Londres apertura y se crea una vela que se introduce por dentro del rango dinámico de un bullish order block creado también en la sesión de Londres del día anterior. Esta es la lógica que ustedes han de aplicar para la colocación de sus trades y que estos sean evidentemente de alta probabilidad. La utilización de order blocks formados en sesión les va a ustedes a abrir un panorama sumamente amplio de posibilidades y de oportunidades. Ahora, este order block claramente se está formando en Londres. Y si yo estoy operando en Londres, yo puedo profundizar en temporalidad para entender que ahora el precio va a ir en compras. Luego de, aquí tenemos otro insight, luego de la neutralización de uno de los mínimos del día anterior. El precio no necesariamente tiene que neutralizar el mínimo del día anterior para expandir. Pueden observar ustedes la neutralización de uno de los mínimos del día anterior. Perfecto. Vayamos entonces avanzando en el gráfico, pero esto es importante que ustedes también lo realicen en sus gráficos. Bueno, pueden hacerlo con cualquier tipo de indicador que tengan a la mano en TradingView, ok, o en NT4 o en NT5, pero a mí me gusta hacerlo a mano, ok. Fíjense que si establecemos máximos o mínimos de los días, van a ustedes poder darse cuenta de lo sencillo que es identificar las zonas de liquidez pendiente. Pero además de eso, vamos a también identificar cómo es que funcionan estos puntos máximos o mínimos en términos de mitigación, ¿ok? Fíjense lo siguiente. Tenemos al precio creando el swing low, expande alcista, valida un bullish order block de 4 horas, se crea un bullish order block de 1 hora, el precio respeta el bullish order block de 1 hora, expande alcista, equal highs, ¿ok? Equal highs en términos de mecha y en términos de cierre también. Esa es la razón por la que el precio expande alcista. ¿Por qué? En gráfico de líneas nosotros ya tuvimos la neutralización de un mínimo y basta que nosotros tengamos la neutralización de un mínimo para ver que el precio expande alcista. Véase lo siguiente. Esto es algo muy interesante a la hora de analizar nuestros gráficos. Primero, expansión del precio, llegada al bearish order block que se ha creado en neutralización, y esto no quiere decir que el precio vaya a ser enviado 1000 pips hacia abajo, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos analizando o empezando a analizar desde temporalidad diaria, y esta formación o este swing impulsivo está partiendo, ¿okay?, de la información que obtenemos en temporalidad diaria. En temporalidad menor, por lo tanto, vamos a anticipar Euro swings de tipo bajista. Es tan sencillo que nosotros identifiquemos, fíjense, que acá tenemos apertura del día, neutralización del máximo del día anterior, perfecto, y el día termina con un cierre alcista. Empezando desde la validación del bullish order block, apertura, cierre alcista, apertura, Euro swing, cierre alcista, apertura, Euro swing, cierre alcista, perfecto. Pero eso no quiere decir que todas las velas sean así. Tenemos un bearish order block aquí ejerciendo presión, vamos a tenerlo. Tenemos la reacción, pequeño retroceso, cierre de mercado, apertura, movimiento direccional bajista, cierres de vela entre estos equal lows, y ahora sí el precio expande alcista, bullish breaker, expande alcista, neutraliza el máximo de la sesión, y esto va a ser un insight importante a considerar en London Close o al término de la sesión de Nueva York, que claro, está 2 p.m., sería básicamente la pérdida de volatilidad de la sesión. Por lo tanto, tener la expectativa de que el precio vaya a subir
o vaya a neutralizar este máximo del día anterior, ok, podría ser de probabilidad de 50-50, no necesariamente de alta probabilidad, a menos que sea un día de publicación de tasas de interés, que por lo general se publican hasta la 1 de la tarde, podemos tener estos anuncios de la Fed, ok. En este sentido, fíjense cómo el mercado crea un pequeño retroceso, apertura del día, y ahora todo esto acá, traders, es una consolidación. Tenemos máximo, tenemos máximo, tenemos máximo. Fíjense cómo se ingenia liquidez. Si nosotros expectamos potencial movimiento alcista, lo podemos tener a partir de este mínimo y este máximo, pero si observamos un dip, hay que entender que el precio busca justamente neutralizar mínimos antes de crear un movimiento explosivo. Y si queremos aprovechar el movimiento explosivo, claramente vamos a procurar esperar que se dé o se ejecute esa neutralización. No vamos a colocar compras en este bullish order block, ¿ok? Y si ese bullish order block sirviera, claro, está formado en esta neutralización, vamos a ver una respuesta inmediata. Y fíjense en la consolidación que crea aquí el precio. Este tipo de comportamientos, por ejemplo, podría ser un insight para que tú colapses tu operación, porque necesitas una respuesta dinámica del precio. Necesitas que el precio llegue allí, ok, forme un siguiente order block, cree una vela alcista, el precio retroceda a esa vela bajista que se ha creado, que constituye otro order block y expanda. Pero fíjate que para entender que ese order block no va a funcionar, la creación de un mínimo aquí simplemente constituiría un nuevo modelo para ingeniar liquidez, es decir, que el precio buscaría potencialmente llegar a este Fair Value Gap, neutralizar esos tres mínimos, ¿ok? Y luego volver a subir. ¿Por qué? Porque estamos, recuerden, partimos de la proyección, ¿ok? De un movimiento direccional alcista en temporalidad diaria. Neutralización de mínimos en temporalidad menores, pan con mantequilla. Identificar el nivel al que va a llegar el precio es pan con mantequilla. Vamos a ver entonces, vamos a continuar en el gráfico. Principalmente me interesa mostrarles estos insights, ¿ok? Antes de claramente mostrarles los setups que pueden conseguir tanto con Fibonacci o con estos niveles de mitigación que están establecidos por máximos o mínimos neutralizados de días anteriores o de viejos máximos o mínimos, ¿ok? Que son máximos, pueden ser máximos diarios, pueden ser máximos de 4 horas. Veamos lo siguiente. Una vez tenemos la neutralización, vamos a acercar el gráfico aquí, ¿ok? Fíjense, tenemos expansión bajista, 3 de la mañana, ¿de acuerdo? Y tenemos vacío de liquidez, desde el mínimo de esta vela roto, ¿ok? Mínimo de esta vela roto, hasta el máximo de esta vela bajista, ¿ok? Tenemos vacío de liquidez, es decir, buy side liquidity run. Fíjense que una vez formado ese swing low, el precio expande alcista. Claro, muchos acá trazarían un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, máximo, mínimo, equilibrium, ok, perfecto. Fíjense cómo ese vacío de liquidez, ok, finalmente el precio termina cerrando por encima de él y utilizándolo, ok, como un soporte de tipo institucional. ¿Se fijan? Vacío de liquidez que nosotros esperaríamos que el precio retroceda para volver a caer, no. Vacío de liquidez que es utilizado ahora como básicamente un soporte. Aquí está el patrocinio institucional. Recuerden que partimos de gráfico de temporalidad mayor. El movimiento es alcista, el overall bias es alcista. Si vemos entonces este intercambio de polaridad en un vacío de liquidez, esto es de alta probabilidad. ¿Y qué tenemos adicionalmente a nuestro favor? Horario del swing low, es decir, que podemos proteger perfectamente el swing low de Londres y a la vez tenemos el mínimo del día anterior. Y fíjense en los cierres. ¿Ok? Considérenlo a la hora de construir sus setups. Otro mínimo del día anterior. Perfecto. Tenemos entonces expansión alcista. Si nuestra entrada está aquí, cierre de mercado por encima de nuestra entrada, podemos mantener el trade. Expansión alcista, pequeño retroceso al punto de cierre, ¿ok? Y fíjense en algo adicional. Tenemos un máximo aquí, boom, ¿ok? Excelente. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos un bullish order block creado allí, creado en una zona de buy side liquidity buy stops, ¿ok? Fíjense, el precio tiende en el futuro a respetar esa zona. El horario, 1 de la mañana. En la apertura de Londres, que sería la siguiente vela, se valida ese order block. Perfecto. Si en términos, recuerden que principalmente estudiamos el order block de London Session. Segundo, el order block que se crea en la apertura de London o de Londres.
Tercero, swing low de Londres. Cuarto, order block validado a partir de un movimiento direccional en Londres. Ese order block puede estar dentro del market protraction. ¿Por qué dentro del market protraction? Recuerden que el market protraction es un movimiento swing en Euro swing. Y si luego en sesión el precio cambia de dirección, va a validar ese order block. Perfecto. Esa es la razón por la que nosotros vemos la expansión alcista, pequeño retroceso, nuevamente expansión alcista, retroceso, internal range liquidity y order block validado de alta probabilidad. ¿Ok? Tenemos entonces expansión alcista, cierre por encima de los máximos de los días anteriores. Perfecto. Vamos aquí a hacer un acercamiento nuevamente. ¿Qué sucede aquí? Tenemos esta expansión, neutralización de los máximos de 3 días anteriores, apertura del día, rejection block. No podemos esperar que en Asia claramente el precio neutralice un máximo, al menos en este tipo de pares sí podría darse, pero el dólar, ok, recuerden que el índice del dólar puede ejercer presión, sobre todo si tenemos sell side liquidity run. Podemos utilizar el rejection block, stop loss corto, y esperar con alta probabilidad que el precio no neutralice ese máximo, ¿ok? Antes de que sea sesión activa o antes de que sea una sesión más volátil como Londres o como New York. En este caso, se entiende principalmente que el precio, fíjense, tenemos una zona de buy side liquidity buy stops y funciona como una especie de resistencia. Este máximo era un máximo en 4 horas, ¿recuerdan? Precisamente, si utilizo ese máximo, pequeño swing bajista, swing alcista, rejection block, boom, se ingenia liquidez. Aquí, por ejemplo, sería no sensato mantener el trade en corto. Sería sensato que yo me retire de mi trade en corto a la medianoche, así será a partir del siguiente market protraction o en la apertura de Londres. Eso sería lo más sensato. ¿Por qué? Porque al haber equal highs, el precio va a ir y boom, va a volar esos equal highs. Swing low, bullish order block, ok, expansión alcista. Este bullish order block, New York Hilson, expansión alcista. Y ahora sí podemos decir que inclusive la neutralización de estos máximos estuvo en confluencia con la ingeniería de liquidez de estos equal highs. Y el precio siempre busca, boom, neutralizar esos equal highs. Colocar ventas aquí en este bearish order block es irresponsable. ¿De acuerdo? Es irresponsable. Y evidentemente, como estamos en la potencial formación de un movimiento direccional alcista, este dip requiere de que, bajo nuestra responsabilidad, identifiquemos el siguiente nivel a ser respetado. ¿Para qué? Para que se forme un swing impulsivo alcista. Esto lo identificamos tomando el mínimo en neutralización, máximo, nivel óptimo de entrada y expansión alcista. Veamos qué continúa sucediendo. Fíjense que acá teníamos los equal highs, la neutralización, ok, cierre de mercado, perfecto. Por eso es importante que nosotros salgamos o nos retiremos o colapsemos nuestras operaciones en neutralizaciones. A eso me refería cuando al principio en las láminas les mostré de que la neutralización del precio por encima de máximos constituye un área lógica para retirarnos de nuestra operación. Fíjense que acá teníamos el máximo establecido en 4 horas y ese máximo establecido en 4 horas, ok, va a ser un nivel que nosotros vamos a poder utilizar, que en el caso de estar en términos de alta probabilidad, market protraction a la medianoche, expansión alcista. ¿Ok? Vamos a ver a qué hora se genera ese movimiento. Okay. Antes de pasar a la siguiente lámina, quiero mostrar lo siguiente. Tenemos swing impulsivo bajista, rejection block, expansión, cierres de vela por encima de los máximos, en este caso que establecimos en temporalidad de 4 horas, pequeño retroceso, a ese nivel, ok, en este sentido acá se están mitigando órdenes. Y a esto me refería también cuando en alguna lección anterior les mencioné que ustedes pueden perfectamente transponer o trasladar los niveles de temporalidad mayor a temporalidad menor. Vemos entonces una expansión alcista y fíjense cómo se utilizan justamente los máximos del día, que los días anteriores, máximos del día anterior, máximo del día anterior para la colocación de trades en compra. ¿Sí? Nuevamente pequeño retroceso en este día, expansión, neutralización de máximos de los días anteriores.
que sería lo que buscaríamos, claro, en el caso de colocar trades en compra. Continuemos con el desarrollo, ok, de este contexto. Vayamos ahora aquí. Buy side liquidity, buy stops de un máximo anterior. Tenemos la reacción, retroceso, y fíjense ahora en este order block. En esta vela bajista, ok, si la ven, esta vela bajista a las 2 de la mañana. ¿En qué contextos un order block creado en Londres, por ejemplo, no ha de funcionar? Fíjense que acá tenemos neutralización de un máximo de un día anterior, ok, neutralización de un máximo de un día anterior, y acá podemos tener potencial reversión del precio. Fíjense a qué hora llega el precio allí, ok, 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana, London Close Kilson. O bien podríamos tener una reversión que continúe con el precio en dirección alcista, o bien una consolidación y el precio termina por consolidar, cierra el mercado, y lo ideal sería que si es 2 de la tarde y el precio no ha tenido esa respuesta dinámica que necesitas, lo ideal sería colapsar la operación. ¿Por qué? Porque probablemente tengas un stop loss. Y antes de que el precio continúe generando expansiones alcistas, necesita neutralizar mínimos. ¿De acuerdo? Aquí es cuando yo, por ejemplo, les menciono que ustedes pueden trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, y si tienen un retroceso al 50% del rango, ese 0% va a ser utilizado como un objetivo, y luego el precio va a retroceder a discount. Entonces, después de que se neutralizan, fíjense que acá tenemos formación de un order block perfectamente respetado, apertura de la vela, retroceso, Judo swing, order block, expansión. Acerquémonos y veamos cómo el máximo de este día, ok, en específico, sirve para qué. Para que el precio, una vez tomado los buy stops, sell stops, stop loss, es utilizado para volver a expandir el precio. Entonces, básicamente hasta el momento lo que tenemos son, nuevamente, un barrido de temporalidades, desde temporalidad mayor hasta temporalidad menor, analizando qué es lo que sucede justamente en los horarios específicos, en las neutralizaciones de máximos, de mínimos, ¿ok? Y entendiendo que también podemos utilizar estos niveles máximos, ¿ok? Puntos máximos, puntos mínimos establecidos por mechas o por cuerpos, como una zona donde potencialmente el precio va a retroceder para volver a crear un momento expansivo. Y ya les expliqué que los order blocks se interpretan dependiendo del horario en el que se crean, ¿de acuerdo? Vamos a tener order blocks que sean validados, que se crean en Market Perfection, en London Open Kilson, en New York Open Kilson, ¿ok? Y que se validan claramente con los siguientes movimientos direccionales que vamos a observar. Véase que si nosotros extendemos el gráfico o ampliamos el gráfico, lo que vamos a tener es básicamente los máximos que hemos marcado en temporalidad de 4 horas, ¿de acuerdo? Claro, en temporalidad de 1 hora, por supuesto, para ver, digamos, los movimientos direccionales de forma más clara. Recuerden que en la lección anterior, cuando hablamos de order flow institucional, estudiamos que cada vez que el precio neutraliza un nivel, tiende a tomar una siguiente dirección dependiendo de cuál sea el mapa de temporalidad mayor. Y si en temporalidad mayor tenemos un mapa, por ejemplo, bajista, fíjense que el precio neutraliza máximos aquí, boom, revierte. Crea un máximo, neutraliza el máximo anterior, boom, revierte. Crea máximos, neutraliza el máximo anterior, boom, revierte. Crea máximos, neutraliza el máximo anterior, boom. Máximo, mínimo, crea consolidación, neutraliza máximos anteriores, y aquí todo el mundo, oh, market shift, nivel óptimo de entrada, crea máximos, neutraliza máximos, boom, stop loss, equal lows, sell side liquidity, sell stops, mean threshold, bullish order block, order blocks consecutivos que están siendo perfectamente respetados y que están creando respuestas dinámicas, y el precio expande nuevamente el alcista. Fíjense, neutralización del máximo anterior, el precio revierte, el mínimo de este día es menor o más bajo que el mínimo del día anterior, neutralización del máximo del día anterior o de la misma sesión, recuerdan que estuvimos analizando eso, boom. Consolidación en términos macro, ok, neutralización de esos mínimos, expansión del precio. Mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada, expansión, neutralización del máximo del día anterior. Esto no se da en cualquier lugar, y acá voy a hacer un acercamiento nuevamente.
Buy side liquidity, buy stops. Una vez que el precio neutraliza, necesita básicamente crear retroceso, ¿ok? Crear retroceso o revertir. En este caso, va a retroceder. En términos de 4 horas, va a retroceder con un mechazo, pero va a retroceder. Puede ser un mechazo, que en términos coloquiales puede ser una mecha para que se entienda mejor, pero va a retroceder, no va a revertir. Y aquí es cuando básicamente empezamos a pulir el tema de cuándo esperar una reversión y cuándo esperar un retroceso. Fíjense que tenemos neutralización de este máximo y por encima de esa neutralización se crea otra neutralización. A partir de aquí, boom. Ahora sí, hay stop loss. Si se fijan, lo que aquí sucede, es muy sencillo entender esto. Traders en compra, ¿ok? Retroceso. En este rompimiento, nuevamente, traders en compra y adiós a sus stop loss. Esa es la lógica retail, ¿ok? O bien, esperar que el precio retroceda y vuelva a romper un máximo y recién entramos al mercado. No. Nosotros emparejamos esos órdenes y al menos en sesión aprovechamos ese corto, ¿ok? Recuerden que yo les he mencionado que ustedes pueden operar lo que a ustedes mejor les convenga. Un largo, un corto, siempre y cuando definan adecuadamente la cantidad de pips por la que van a ir, pueden pasearse como montaña rusa con el precio. Precio importante que pulan, evidentemente, su técnica y dominen poco a poco, ¿ok? Pips de neutralización, máximos o mínimos del día anterior, ¿ok? Niveles óptimos de entrada, niveles implícitos, que junten, ¿ok? Unifiquen todos los conocimientos, todos los conceptos que se les brinda. Finalmente, tenemos neutralización de estos mínimos y nuevamente expansión alcista, la utilización de uno de los máximos de los días anteriores neutralizado como un nivel de mitigación para que el precio continúe expandiendo. ¿Hacia dónde? Hacia un siguiente nivel, ¿ok? De buy side liquidity, buy stops. El precio consolida, ¿ok? Fíjense, consolida, pequeño retroceso. Aquí todo el mundo piensa que el precio va a caer. Y no. Mínimo máximo, expansión alcista. Es sencillo, traders, es sencillo. Vamos a hablar de setups y vamos a empezar desde la parte más baja, ¿ok? En cuestión de setups, por ejemplo, intradiarios, porque hablamos, por ejemplo, muchísimo del scalping, lo hemos visto como tener 10 pips de stop loss, pero en este caso vamos a hablar de setups, por ejemplo, intradiarios. Basándonos desde temporalidad diaria, tenemos una vez que tenemos la estructura, ¿ok? Y por estructura no me refiero a líneas de tendencia, ¿ok? O máximos o mínimos cada vez más altos, sino que necesitamos tener el precio, necesitamos observar en el precio cómo atrapa traders. Mínimo, máximo, recuerdan la consolidación, boom, Euroswing. Y ese Euroswing, por lo general, lo vamos a encontrar siempre en confluencia con un nivel óptimo de entrada. Fíjense que el precio llega en Londres a ese nivel óptimo de entrada del 70.5%. Perfecto. Es un setup bastante muy bonito, se puede aprovechar perfectamente, pero no estoy trazando el Fibonacci de cualquier mínimo o cualquier máximo. Estoy trazando el Fibonacci desde este mínimo formado en Londres, ¿ok? Que respetó un bullish fair plug anterior y estoy trazando el máximo más alto. ¿De acuerdo? Eso como tarea principal. También puedo trazar el Fibonacci desde este mínimo porque también lo tengo en sesión importante. Nuestro anclaje de Fibonacci no puede ser de cualquier máximo o cualquier mínimo, tiene que ser de un punto estratégico. Y en este caso me gusta más este mínimo porque neutraliza el mínimo anterior. En términos de internal range liquidity, tenemos a partir de este mínimo la formación de un nuevo swing impulsivo alcista. ¿Se fijan? Perfecto. Tenemos el retroceso, cierres de vela, ojo, cierres de vela, retroceso, nivel óptimo de entrada y la expansión. Tenemos otro contexto en el que tomamos este mínimo, ¿ok? Fíjense en esta pequeña consolidación, rompimiento de la consolidación, rejection block y parte un nuevo movimiento direccional. Tenemos aquí mínimo máximo, mínimos relativamente iguales y el precio boom, cae por debajo del mínimo del día del mínimo de la sesión y del mínimo del día anterior. Busca el 62% de Fibonacci y expande alcista. Tengo en el camino un máximo de uno de los días anteriores, ¿ok? Fíjense aquí cómo el precio reacciona. Consideren trazar en sus gráficos máximos o mínimos de días anteriores, ¿ok? No lo tracen como una línea porque si no van a rayar todos sus gráficos y eso les va a quitar campo visual, pero sí pueden trazar en el mismo día con la herramienta del Trading View. Tenemos un cursor allí que te marca perfectamente el nivel y claro, va a haber una especie de ruido, puede existir,
pero finalmente el precio termina fluyendo nuevamente hacia arriba porque esa es la dirección que parte o se origina de temporalidad mayor. Podemos trazar el Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, como también desde este mínimo hasta este máximo, para encontrar únicamente una confluencia. Este mínimo es un mínimo también importante porque se está creando, fíjense, en esta línea negra que constituía nuestro nivel de buy side liquidity buy stops de un máximo anterior. Las líneas negras representan los máximos en 4 horas, es decir, que estén en temporalidad mayor. Entonces, fíjense, perfectamente tenemos combinación de velas bajistas, bullish proportion block, expansión alcista. Muy sencillo. Si lo quieren hacer en términos de cierre de vela, tenemos el 79%, ok, de Fibonacci en cierre de vela. Utilizaríamos entonces este Fibonacci para reducir nuestro riesgo aún más y no tener un stop loss hasta esta zona. Si vamos a un campo visual mucho más amplio, entendemos que el setup se ha construido a partir de este mínimo, este máximo, retroceso, y el precio continúa expandiendo. ¿Busca qué? Neutralización de justamente esos máximos y la potencial formación de un swing impulsivo simétrico. ¿Ok? Recuerden que pueden utilizar el Symmetrical Price Swing como un objetivo bastante interesante, es decir, que se forme un swing impulsivo similar al que están midiendo. Si están midiendo este mínimo y este máximo de el precio, tiene que una vez que rompa el nivel 0 de Fibonacci, tiene que crear un sueño impulsivo del mismo tamaño. Y fíjense cómo se utilizan básicamente los máximos que están siendo rotos como niveles, ¿ok?, de potenciales reentradas. Primero, tenemos aquí, este mínimo se crea a las 12 de la noche en el Market Protraction, es decir, que acá tenemos un order block y es respetado. Se fijan, este insight ya lo mencioné hace rato, lo vuelvo a mencionar ahora, ¿ok? Expansión alcista. En retroceso, expansión alcista. Neutralización de máximo anterior. Stop loss. Que tenemos aquí. Bearish order block. Un swing high creado en Nueva York. El precio expande bajista. Neutraliza mínimos. Consideren swing highs, neutralizaciones que se crean en New York, buscan una nueva neutralización. ¿Ok? Pero en términos de un overall bias alcista, esta neutralización a nosotros nos convence de ir en largo. Entonces, vamos a esperar que el precio cree nuevamente este mínimo. Mínimo, fíjense, order block de market protraction validado, ok. Mínimo swing low en New European Kilson, proportion block, expansión. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mínimo que se forma en un máximo del día anterior. Este máximo se ha formado ¿en dónde? ¿A qué hora? New European Kilson. Se rompe ese máximo, se utiliza aquí en primera instancia para expandir el precio hacia una siguiente zona de buy side liquidity buy stops en 4 horas. Consolidación del precio, euro swing alcista, todo el mundo entra en compra, stop loss. Euro swing bajista, todo el mundo entra en venta, stop loss. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos luego? Expansión bajista. Máximo swing high creado en New York. Y el precio viene a buscarlo. ¿A qué hora? Tan tan. En New York. ¿Ok? Este tipo de confluencias con los horarios y de cómo influye básicamente la formación, o perdón, cómo influye el horario en la formación de los máximos o mínimos del día, te puede abrir básicamente, o te puede ayudar, perdón, a discernir de una manera más eficiente cuál va a ser la dirección del precio y a entender que en este caso, colocar cortos limitados sería la decisión más sensata y colocar largos por mantener en una neutralización de mínimos es la decisión más correcta que puedas tomar, porque básicamente estás partiendo de un gráfico de temporalidad mayor. Voy a dejar la lección hasta aquí. Nos vemos en la lección número 4 del tercer mes